esencial. Entonces, nuestra clase del día de hoy, ya la última clase, ¿verdad?, que tuvimos, terminamos la competencia por grado. Vimos que federales conocían de amparo indirecto tanto en primera como en segunda instancia. Vimos la regla y las excepciones. También vimos qué tribunales conocían de amparo directo, por regla general y de manera excepcional. Y también vimos que en algunos casos, bueno, no sé si esto lo vimos, si no, díganme, se puede interponer recurso de revisión en amparo directo. ¿Sí lo vimos o no vimos esto? Según yo no, profesora. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver eso para ya con esto terminar la competencia por grado y pasar a la competencia por materia y competencia por territorio. Entonces, dijimos que el amparo directo se le llama amparo uniinstancial. ¿Por qué dijimos que se le llamaba también uniinstancial? Porque solo era única instancia, profesora. ¿Cuál instancia? ¿Cuál? Primera. ¿Cuál? ¿De dónde a dónde? De la demanda a la sentencia. Y que contra esa sentencia, ¿qué cosa? No procede recurso. Ya no procede recurso, esa es la regla. Que contra la sentencia que se dicta en amparo directo, ya no procede recurso. Por eso es que el amparo directo únicamente se queda con una sola instancia, porque por regla general, cuando se resuelve un amparo directo, ¿quién conoce de un amparo directo por regla general? Tribunal colegiado de apelación. Entonces, cuando un colegiado de circuito resuelve el amparo directo, ya no procede nada. Esa es la regla. Pero hay una excepción. Hay casos excepcionales donde el tribunal colegiado de circuito resuelve un amparo directo y sí se puede interponer recurso de revisión. Entonces ahí mi amparo directo le podría yo abrir ¿qué cosa? La segunda instancia. Una segunda instancia. Una segunda instancia. Por eso a mí no me gusta llamarle amparo uniinstancial, porque en algunos casos raros sí se puede interponer recurso de revisión contra una sentencia dictada en amparo directo. Son casos raros, pero sí los hay, ¿sí? Ahora, yo les preguntaría a ustedes, si el amparo directo lo resuelve un tribunal colegiado de circuito y yo interpongo recurso de revisión contra esa sentencia definitiva en amparo directo en casos raros, ¿quién conocería del recurso de revisión? La Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte. ¿Sí? Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal facultado legalmente para conocer del recurso de revisión en qué amparo. Directo. Ahorita vamos a ver en qué casos, maestra, de manera muy rara, muy excepcional, se va a poder interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en amparo directo. Y entonces lo voy a explicar esto a continuación. Ya dijimos que el amparo directo procede contra sentencias definitivas y laudos, resoluciones que ponen fin a juicio dictados por tribunales. Eso ya lo sabemos. También ya sabemos que yo puedo interponer amparo directo contra una sentencia definitiva o un laudo porque durante el juicio se me cometieron violaciones procesales
que me dejaron sin defenso y eso trascendió el resultado del fallo. O bien, yo interpongo amparo directo contra una sentencia definitiva o un laudo porque al momento de dictar la sentencia o un laudo, el tribunal me cometió violaciones de fondo, como cuáles: mala valoración de pruebas o falta de valoración de pruebas. Pero también les dije que si al momento que el tribunal me dicta una sentencia definitiva o un laudo, me aplica una ley que yo considero que esa ley es inconstitucional, porque ¿estás de acuerdo que un tribunal, al dictarme una sentencia o un laudo, me puede aplicar una norma que yo considero que es inconstitucional? Entonces, yo les dije en ese caso que qué amparo íbamos a promover, directo o indirecto. Se los expliqué en las últimas clases. Si en una sentencia definitiva me aplican una norma que yo considero que es inconstitucional y por ese motivo pierdo el juicio, ¿qué voy a interponer? Es amparo indirecto, ¿Por qué? porque es en contra de la norma general. Entonces, en mi demanda de amparo voy a señalar como acto reclamado la norma. No, nos había comentado que es directo porque es en sí contra la sentencia. Bueno, se va a reclamar la sentencia como tal. Exactamente. Yo no voy a reclamar, Andrea, la norma. Yo voy a reclamar la sentencia definitiva, porque es ahí donde ¿qué? Se aplicó la norma general. Donde se aplicó la norma. Entonces, mi acto reclamado es la sentencia definitiva. Y si mi acto reclamado es la sentencia definitiva en la demanda de amparo, entonces, ¿cuál es el amparo? ¿Cuál es la vía de amparo? Directo. Directo. Si tu acto reclamado, Andrea, es la norma, entonces la vía es indirecta. Pero aquí tu acto reclamado no es la norma, es la sentencia definitiva, porque en esa sentencia se te aplicó la norma. Entonces, el amparo es directo. Entonces, cuando tú vayas a promover amparo directo contra una sentencia definitiva o un laudo, donde ahí te aplicaron una norma que tú consideras que es inconstitucional, ¿en qué parte de la demanda de amparo vas a atacar esa norma? Porque tu En los acto conceptos de reclamado es la violación. sentencia. En los conceptos de violación. Entonces, cuando tú hagas la demanda de amparo, tu acto reclamado es la sentencia definitiva, pero en el capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo, ahí vas a atacar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Estás de acuerdo? Entonces, al tú atacar en los conceptos de violación de tu demanda de amparo la inconstitucionalidad de la norma, ahí tú vas a dar tus argumentos jurídicos del por qué consideras que esa norma es inconstitucional. Entonces, tú vas a obligar al tribunal que está conociendo de ese amparo directo. ¿Quién está conociendo de ese amparo directo? Tribunal Colegiado de Circuito. El colegiado de circuito, tú obligarías al tribunal colegiado de circuito que cuando resolviera ese amparo directo, tuviera el colegiado que pronunciarse respecto a ese concepto de violación que tú le hiciste. ¿Sí? Tú, al hacer la demanda de amparo, le dices al tribunal colegiado: oye, colegiado, la sentencia que estoy reclamando, la sentencia definitiva, es inconstitucional, porque en esa sentencia a mí me aplicaron este artículo que yo considero que es inconstitucional por estos motivos, y le dices tus motivos. Entonces, tú con eso obligas al colegiado que cuando el colegiado vaya a resolver el amparo, te conteste si ese concepto de violación que tú hiciste es fundado o infundado. El colegiado va a decir si lo que tú le argumentaste en el concepto de violación es fundado o infundado, si la norma es constitucional o no la es. Si el colegiado dice que la norma que te aplicaron es inconstitucional, pues lógicamente, ¿qué te está diciendo al final? Te va a conceder el amparo. Para que esa sentencia definitiva quede sin efectos y te vuelvan a dictar una sentencia donde no te apliquen esa norma. Pero si el colegiado dice que esa norma que te aplicaron en la sentencia definitiva es constitucional, ojo,
el colegiado entonces te va a negar el amparo, ¿sí? Porque va a decir que esa norma que te aplicaron es constitucional y entonces la sentencia definitiva está bien. Entonces, ¿quién tiene la última palabra para decir que una norma es constitucional o no lo es? La Suprema Corte. Entonces, cuando tú en una demanda de amparo directo, en un concepto de violación, alegas que la norma que te aplicaron es inconstitucional, forzosamente el tribunal colegiado de circuito se va a tener que pronunciar sobre esa norma, va a tener que decir si es constitucional o no. Ajá. Si te dice que esa norma es constitucional y te niega el amparo, entonces tú ya tienes motivo para qué? Promover el recurso de revisión. Para promover recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en amparo directo. Para que de ese recurso de revisión conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la Corte, cuando revise la sentencia que dictó, ¿quién? El colegiado de circuito. El colegiado de circuito, cuando la Corte revise esa sentencia, únicamente la Corte le va a revisar al colegiado nada más la partecita de la sentencia de amparo directo donde el colegiado se pronunció sobre cuestiones de constitucionalidad de la norma. Todo lo demás que el colegiado te haya dicho en la sentencia de amparo directo, que no tenga nada que ver con la constitucionalidad de la norma, todo lo demás, la Corte no se lo revisa al colegiado. Lo único que la Corte le puede revisar al Tribunal Colegiado de Circuito en el recurso de revisión es las cuestiones de constitucionalidad. Entonces, es ahí donde tú puedes interponer recurso de revisión ante la Corte, porque la Corte será quien tenga la última palabra para decir si esa norma que te aplicaron en la sentencia definitiva es constitucional o no lo es. El colegiado no tiene la última palabra, lo tiene la Corte. Ahora, si un tribunal colegiado de circuito, al resolver un amparo directo, no dice nada sobre constitucionalidad de normas, no dice nada, entonces tú no tienes materia ¿para qué? Para promover el recurso de revisión. Para promover recurso de revisión en amparo directo. Porque el recurso de revisión en amparo directo se circunscribe únicamente a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le revise al colegiado cuestiones puramente de constitucionalidad de normas. Nada más. Sí. Ahora, hay otra hipótesis. ¿Sí? Tú promueves un amparo directo contra una sentencia definitiva o un laudo. ¿Sí? Tu demanda de amparo directo se va al colegiado. Y tú le dices al colegiado, oye, colegiado, fíjate que esta sentencia me vino en contra porque el juez de origen me interpretó mal un artículo de la Constitución. El juez de origen me interpretó mal el artículo 5º de la Constitución. Y yo considero que la interpretación que debe darse el artículo 5º de la Constitución es esta. Y tú le dices al colegiado cuál es tu interpretación. Entonces también vas a obligar al colegiado que cuando resuelva el amparo directo diga cuál debe ser la interpretación del artículo 5º de la Constitución. Si el que tú dices o el que te dijo el juez. Entonces, cuando el colegiado dice en una sentencia de amparo directo, es que la interpretación que debe darse a este artículo de la Constitución es la siguiente, ¿sí? ¿Quién tiene la última palabra para interpretar artículos? ¿La Suprema Corte? Entonces ahí también ya te dio motivo para qué. Interponer recurso de revisión. Para interponer recurso de revisión, para que la Corte revise al colegiado únicamente la parte de la sentencia donde el colegiado hizo esa interpretación. Y todo lo demás que el colegiado diga en la sentencia de amparo directo, que no tenga nada que ver con una interpretación de un artículo de la Constitución, eso la Corte no se lo revisa al colegiado, eso lo deja intocado.
Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tú vas a interponer recurso de revisión en amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente cuando el tribunal colegiado de circuito, al resolver el amparo directo, en la sentencia del amparo directo, haya realizado lo siguiente. Número 1, se haya pronunciado sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. O 2, cuando el colegiado se haya atrevido en su sentencia de amparo directo a interpretar un artículo de la Constitución Federal. Si tú en una sentencia de amparo directo dictada por un colegiado encuentras que el colegiado dijo que un artículo era constitucional o no lo era, o encuentras en la sentencia que el colegiado dijo cuál es la interpretación que debe darse a un artículo de la Constitución Federal, ya te dio materia para que tú puedas promover recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si en la sentencia de amparo directo no hay nada de estas dos cosas que te acabo de decir, entonces no hay materia para qué. Para abrir una segunda instancia y Para promover recurso. Para el recurso de revisión. ¿Sí? ¿Dudas? Hasta aquí. Pregunta de examen, ¿eh? ¿En qué casos procede recurso de revisión en amparo directo? Respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Adelante, Isaac. En los casos de revisión de constitucionalidad de la norma y cuando se trate de interpretación de artículos constitucionales. Cuando el colegiado, al resolver un amparo directo, en su sentencia de amparo directo, ahora sí, se haya atrevido a pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, o cuando haya hecho la interpretación directa a un precepto de la Constitución Federal. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Vamos a ver el fundamento de esto. Fundamento. Abran su ley de amparo. ¿Ya tiene la ley de amparo a la mano? Sí. Creo que es el artículo 81. Permíteme, déjame checarlo. Dice, procede recurso de revisión, artículo 81, fracción segunda. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas. Y luego viene algo importante, subrayen esto. Siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayen eso, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucionalidad o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la
decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Cuando dice aquí, al final, que la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras, quiere decir que la Corte nada más va a revisar al colegiado la parte de la sentencia donde venga cuestiones de constitucionalidad de normas o interpretación de un artículo. Todo lo demás de la sentencia del colegiado, la Corte no se lo va a revisar. La Corte no revisa cosas que no tengan que ver con cuestiones de constitucionalidad de normas. Ajá. Ahora, lo que les dije que subrayaran dice, procede recurso de revisión en amparo directo, ¿no? Dice, cuando la sentencia que se dicten por el colegiado en amparo directo se pronuncie sobre la constitucionalidad de normas o establezca la interpretación directa a un precepto de la Constitución. Y luego dice, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta interpretación revista una importancia, una relevancia, para cuestiones de derechos humanos o a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que nuevamente volvemos a estar a merced de la discrecionalidad de ¿quién? ¿De la Suprema Corte? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo, muchachos, en varios amparos directos que he promovido, he alegado en la demanda de amparo directo que me aplicaron una norma que considero que es inconstitucional. Y el colegiado, cuando resuelve el amparo directo, me ha dicho, no, es que ese artículo que tú me dices, no es inconstitucional, al contrario, es constitucional por esto. Por lo tanto, se te niega el amparo. Entonces, al yo leer la sentencia de amparo, me doy cuenta que el colegiado se pronunció sobre ¿qué? La constitucionalidad. Sobre la constitucionalidad de la norma. Entonces, ¿qué hace tu maestra? Pues con fundamento en el 81, fracción segunda, ¿qué hace? Interpone recurso de revisión. Ante la Suprema Corte. ¿Cuántos días para el recurso de revisión? 10 días, profesora. 10 días. Entonces, interpongo mi recurso ante la Suprema Corte. Esto lo he hecho como en 4 ocasiones. ¿Y qué crees que me ha dicho la Corte? Que los artículos sí son inconstitucionales. Se desecha el recurso de revisión. Ni siquiera me lo admite. Se desecha. Porque si bien es cierto, dice la Corte, que el colegiado se pronunció sobre ¿qué? La constitucionalidad de la norma. Sobre la constitucionalidad de una norma, para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa interpretación no reviste ¿qué cosa? Una importancia excepcional. Una importancia excepcional que tenga que trascender al ámbito jurídico. Se desecha. Y contra lo que diga la Suprema Corte, ¿qué puedo hacer? Nada. Nada, más que el recurso de lamentación, se las miento. ¿Sí? No hay otro. ¿Sí me explico? Entonces, esos recovecos que el legislador deja ahí en esos artículos donde dice, siempre que a juicio de la Suprema Corte el asunto revista relevancia y trascendencia, eso da pauta a que muchos gobernados, ¿qué cosa? A que muchos gobernados, ¿qué? ¿Cómo queden? Pues Indefensos. Indefensos. Porque ahí viene la discrecionalidad de la Suprema Corte para admitir o no a trámite, ¿qué cosa? Los recursos. Un recurso de revisión, no obstante que el colegiado se pronunció sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Sí. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, yo considero que esos artículos donde dice, siempre y cuando a juicio de la Corte el asunto revista interés y trascendencia,
¿Eso debe de qué? De modificarse para tener más Ese debe de definición en tus quitarse, derechos. eso debe de quitarse. Eso debe de quitarse. Esa facultad discrecional que se le ha dejado siempre a la Corte, eso debe de quitarse porque deja al gobernador en estado de indefensión. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Con esto terminamos el recurso de revisión en amparo directo. O sea, la segunda instancia que en algunos casos puedes abrir en amparo directo. Ahora vámonos, con esto termino competencia por grado. Vámonos competencia por materia. Yo les dije que en amparo hay 4 materias. En amparo. Amparo en materia civil, en materia penal, en materia administrativa y en materia laboral. Tú vas a encontrar que en algunos lugares hay juzgados de distrito en materia mercantil. En la Ciudad de México es uno de ellos. ¿Sí? Juzgados de distrito en materia mercantil, sí, pero esos juzgados de distrito no están conociendo de qué. de amparo. De amparo. Están conociendo de justicia ordinaria. Están en función ordinaria, no están en función constitucional. Entonces, si tu acto reclamado viene de un juicio mercantil que tú tramitaste ante un juzgado de distrito, ¿sí? Y de ahí deriva un amparo indirecto, ¿en qué materia vas a promover tu amparo indirecto? Si tú tramitas un juicio mercantil ante un juzgado de distrito, y de ahí se deriva un amparo indirecto, ¿en qué materia vas a promover? En materia civil. Materia civil. En materia civil, maestro. Porque no hay amparos en materia ¿qué? Mercantil. Mercantil. Entonces tu amparo es en materia civil. Ahora, tu juicio mercantil lo tramitaste ante un juzgado de distrito. Ahí el juzgado de distrito, ¿en qué función está? Ordinario. Ordinaria. Y de ahí tú necesitas promover un amparo indirecto. Te vas a ir directamente al amparo indirecto. No vas a agotar recurso. Vamos a suponer que estás en un caso de excepción y no agotas el recurso. Te vas directamente al amparo indirecto. Por grado, ¿a quién le vas a dirigir tu demanda de amparo indirecto? Por grado. Al Tribunal Colegiado de Apelación. ¿Por qué? ¿Por qué? El Tribunal Colegiado de Apelación conoce de amparos indirectos cuando el acto reclamado viene ¿de dónde? El Tribunal Colegiado de Apelación conoce de amparo indirecto cuando el acto reclamado viene ¿de dónde? De otro tribunal colegiado de apelación. Y aquí, en el ejemplo que yo te estoy dando, ¿de dónde viene el acto reclamado? Del juzgado de distrito. De un juzgado de distrito. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí el colegiado de apelación? Por eso te digo, si tu acto reclamado viene de un juez de distrito y tú vas a promover amparo contra ese acto que te dictó un juez de distrito, amparo indirecto, ¿a dónde promueves tu amparo indirecto? El juzgado de distrito. Constitucional. Entonces, cuando tú promuevas, ya lo vimos esto, cuando tú promuevas amparo indirecto,
contra actos que dictó ¿quién? Juzgado de Un distrito. juez de distrito. Tu amparo indirecto es ante otro juez de distrito. Pero este otro juez de distrito, ¿en qué función? Constitucional. Entonces, tú promueves, fíjate bien, tú promueves un juicio mercantil de origen ante un juez de distrito y te dicta una estupidez y tú promueves directamente ¿qué cosa? El Amparo amparo indirecto. El amparo indirecto. ¿A quién diriges la demanda por grado A un juez de distrito. y por materia? a un juez civil. ¿Por materia? A civil. Materia civil. Entonces tú vas a poner en la demanda de amparo, sé juez de distrito de amparo en materia Civil. civil. Y ahí tienes ya competencia por grado y competencia por Materia. materia. Nada más te faltaría agregarle la del territorio que no te explica. Ahora, si tú promueves un juicio ejecutivo mercantil ante un juez de distrito, te dicta una barbaridad, ¿ah? Que no sea sentencia definitiva. Durante el juicio te dicta una barbaridad. E interpones recurso de apelación en materia mercantil. ¿A dónde se va a ir tu recurso de apelación? Tu juicio mercantil lo estás tramitando ante un juez de distrito. El juez de distrito te dicta una estupidez que no es sentencia definitiva, una barbaridad. Contra eso interpones recurso de apelación, porque en materia mercantil sí hay apelación. ¿A dónde se va a ir tu apelación? Al Tribunal Colegiado de Apelación. Y ahí el Tribunal Colegiado de Apelación va a resolver tu recurso de apelación. ¿En qué función está ahí el Colegiado de Apelación? Ordinaria. Ordinaria, porque está resolviendo el recurso de apelación. Si en el recurso de apelación, el Tribunal Colegiado de Apelación te confirma la estupidez del juez de distrito, ¿qué vas a hacer? Promover amparo. Amparo. ¿Qué amparo? Indirecto. 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 ¿Por grado? ¿Ante quién? Colegiado de apelación. Ante otro Tribunal Colegiado de Apelación. ¿En materia? Civil. Civil. En materia civil. Ujú. Entonces tú la demanda de amparo tendrás que dirigirla al H Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil. Ujú. Y ahí está competencia por grado cuando dices colegiado de apelación y por materia cuando dices materia civil. Ahora, voy a promover amparo porque un ministerio público que está investigando un delito de despojo, ¿sí? Yo soy la asesora jurídica de la víctima y le solicité al Ministerio Público, realizara unas diligencias de investigación. Y el Ministerio Público me las negó. Me dijo, no, esas diligencias que tú me pides, yo, Ministerio Público, considero que no son relevantes para la investigación y no las voy a hacer. ¿Qué puedo hacer contra esa negativa? ¿Se promueve amparo indirecto? Voy a promover un amparo indirecto. ¿Quién es mi autoridad responsable? El Ministerio Público de Investigación. El Ministerio Público de Investigación, ¿vale? ¿Cuál es el acto reclamado? La negativa para realizar las diligencias. Las diligencias, correcto. Entonces,
Acto reclamado, la negativa. Autor responsable del Ministerio Público de Investigación, ¿no? Ahí lo delimito. ¿Qué amparo? Indirecto. 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 Ajá. Por grado, ¿a quién le dirijo la demanda? Al juzgado de distrito, Pues esto. ¿Y por materia? materia penal, ¿Por qué? ¿Por qué penal? porque hablamos del Ministerio Público. ¿Y qué tiene que ver eso? Isaac, adelante. Sería administrativa, ¿no? ¿Por qué Isaac? Porque es el acto de una autoridad, la negativa, la que me está Ujú. afectando. Por eso. ¿Pero por qué administrativo? Porque el Ministerio Público no está realizando funciones en materia penal, más bien en materia administrativa. ¿Por qué en materia administrativa? ¿Por qué no en penal? ¿Por qué en materia administrativa? A ver, explícame por qué. Porque aquí una compañera dice que es un juez de distrito en materia penal. Y aquí Isaac dice que es un Ministerio Público en materia administrativa. Perdón, que es un juez de distrito en materia administrativa. Ajá. Mientras que la compañera le va a dirigir la demanda a un juez de distrito en materia penal, Isaac se lo va a dirigir a un juez de distrito en materia administrativa. Uno de los dos se va a declarar como, Incompetente. Incompetente. ¿por razón de qué? De materia. De la materia. A ver, ¿cuál es el que se va a declarar incompetente? Porque aquí, ¿quién fue el que me dijo en materia penal? ¿Qué compañerita fue? Yo, profesora. Diana dice que es en materia penal, pero no me sabe decir por qué es en materia penal. Isaac dice que es en materia administrativa, pero no me sabe decir por qué es en materia administrativa. Entonces, ¿qué? ¿Echamos un volado? ¿De Tin Marín de Dopingüe y el que caiga? Dice Diana, pues yo lo dirijo un penal, maestra. Total, si no es el competente, pues ya se lo dirijo al competente. Sí, si estás en tiempo, Andrea. Sí, Diana, si no, ya se te pasó el plazo de los 15 días y ya valió gorro el asunto. Y lo mismo, Isaac, pues yo se lo dirijo al materia administrativa. Total, si le atino, qué bueno. Si no, pues ya después se lo dirijo al de materia penal. Así lo vamos a trabajar, el asunto, adivinando. Así lo vamos a trabajar. No. Pues muchos abogados, Diana, así lo hacen, ¿eh? Porque antes de hacer la demanda no se ponen a qué. Estudiar. Estudiar. ¿Dónde te va a decir en qué materia debes promover el amparo? ¿Dónde vas a encontrar esto? En la ley de amparo. No. No. ¿Dónde vas a encontrar esto? Por Dios, muchachos, ¿dónde van a encontrar de qué conoce un juez de distrito en materia civil, en materia penal, en materia En la ley administrativa, orgánica del Poder Pues en la Judicial. ley orgánica del Poder Judicial Federal, en la ley orgánica del Poder Judicial Federal, en la ley orgánica del Poder Judicial Federal. ¿Sí? ¿Qué artículos? Con eso de que modificaron la ley orgánica. Artículo 51. Artículo 51.
56, artículo 57, 58, 59, 60 y 61. Ujú. Sí. Entonces, para mañana, ¿cuál va a ser la tarea? El estudio de esos artículos. Y me vas a decir, conforme a esos artículos, en qué materia vas a promover el amparo contra un ministerio público en la investigación de un delito que me niega diligencias de investigación. Y no vamos a estar adivinando si es penal o si es administrativo, si es laboral o si es civil. Ya vamos a traer qué cosa. Definido a quién tiene que ir dirigido. Así es, porque no puede haber errores cuando yo haga una demanda de amparo. No puedo estar adivinando cuando yo haga una demanda de amparo. Hasta aquí le dejamos. Nos vemos mañana en clases allá en la FES Aragón. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Bye. Maestra, ¿puedo hablar un momento con usted? Sí, dígame. Ah, es ¿Qué que ayer pasó? le mandé mensaje.